Y esta vez para Agenda Colombia estamos desde Cartagena, precisamente en el marco de la cumbre de la tercera vía, y tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Alberto Moreno, es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y quien estuvo, además de panelista, de moderador, estuvo también muy presente en este foro. Bueno, doctor Luis Alberto, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí contigo. Bueno, doctor Luis Alberto, después de escuchar estas casi 4 horas en este foro, como que ¿cuál es el mensaje que uno le puede dar a los colombianos de lo que pasó en esta discusión sobre la tercera vía, el camino hacia la prosperidad y el desarrollo? Yo lo separaría en dos aspectos. En cuanto al aspecto de la paz, lo que vimos hoy es lo que uno ve en todas partes del mundo. Que en todas las capitales del mundo, no importa los gobiernos, sean ellos de centro, de izquierda o de derecha, están haciendo una enorme fuerza para que los colombianos encontremos una manera de resolver ese conflicto que nos ha sido esquivo su solución durante tantos años. Y creo que eso deja una lección para todos, porque creo que este es realmente, como usted lo pudo comprobar, nuestro cuarto de hora para resolverlo. Yo tengo claro de que hay diferencias dentro de tantos colombianos del cómo finalmente resolverlo, porque pues hay tantos elementos del conflicto que son importantes de tener en cuenta. El segundo aspecto es, en el momento en que tengamos un acuerdo, pues empieza el proceso verdadero de construcción de la paz. Y ahí todo el accionar del gobierno y toda la visión que se puede empezar a construir de ese nuevo día en Colombia es la tercera vía, digamos, un camino para llegar a eso. Porque la tercera vía en última instancia lo que significa es, digamos, un balance entre el rol del Estado y el rol del sector privado y cada vez más el rol de la sociedad civil. Y ahí fue muy interesante oír las distintas expresiones que vimos en el día de hoy. En la primera parte del foro, el presidente Juan Manuel Santos, donde estuvo moderando, hizo 3 planteamientos sobre el tema precisamente de lo que está negociando. El mantener la negociación, no hacer un cese al fuego mientras no haya un acuerdo. Ahí como que hay coincidencias en el sentido de que esa es la estrategia. No, yo creo que, digamos, esa es la estrategia, más allá de la estrategia, ese es el nudo gordiano, es el cómo se resuelven justamente esos temas, que creo que son justamente los temas que están en la mesa. Y todo el mundo reconoce que eso requiere en última instancia un enorme valor para confrontarlos, porque en esa negociación nadie queda contento, porque significa que todo el mundo tiene que entregar algo. Está también el punto precisamente sobre justicia y paz. Ahí como que nadie se comprometió a dar una fórmula porque cada país tiene su propia historia en esa materia. Mire, yo creo que todo el mundo es respetuoso de que ese balance entre justicia y paz, los únicos que tienen las condiciones para darlo, para aceptarlo, son los propios colombianos. Y creo que ahí es donde nos hemos entrampado durante tantas veces. Y creo que es de la mayor importancia que se logre convocar a la totalidad de los colombianos para justamente encontrar ese equilibrio, porque no va a ser con los colombianos, va a ser con la totalidad de los colombianos que logramos poder avanzar en este sentido. Un tercer punto tiene que ver con el posconflicto. ¿Cómo sería Colombia después de lograr este acuerdo y cómo sería esa implementación del posconflicto? Hay toda clase de fórmulas. Usted es una persona colombiano que ha estado mucho tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo, como que ¿cuál es el camino que uno puede ver ahí en materia de posconflicto? Mire, yo creo que el tema de fondo es cómo llevar el Estado a la Colombia profunda, a esa Colombia en la cual el Estado ha estado ausente durante tantos años. ¿Cómo llegar allá? Con las cosas básicas, con los caminos vecinales, con los programas de agua y saneamiento, con la electrificación rural, con el mejoramiento de las escuelas. Y cuando el Estado empieza a llegar a zonas tan distantes, en forma coordinada, haciendo todo esto que te anoto, los cambios son muy rápidos. Y le digo porque yo lo he visto en países como Brasil, en el nordeste de Brasil, que son casi 50 millones de habitantes. Era la zona más pobre de Brasil. Hoy en día es la zona que más rápido crece. Igualmente en las zonas, en las llamadas provincias del norte grande de la Argentina, que son 8. Yo no tengo duda que en Colombia, de hacer algo parecido, vamos a encontrar no solamente que en esa Colombia profunda, donde hay una gran oportunidad de concentrarse más allá del campo en la producción. Y para concentrarse en la producción, todos estos bienes que provee el Estado son centrales para que se tenga éxito. Y creo que en la medida que le dediquemos tiempo a entender
que esa es la manera que tantos colombianos que fueron desplazados por la violencia en última instancia regresan para quedarse. Pero para quedarse, ¿por qué? Porque tiene la solución de vivienda, porque tiene la solución para la educación de sus hijos, porque pueden regresar a construir una producción agrícola que ha sido siempre su vocación, entre otras cosas. Doctor Luis Alberto, ¿cuáles serían los dividendos? Usted supongo que a través del BID han hecho también estudios y se han analizado, y usted como buen conocedor del país, ¿cuáles son los dividendos, cuáles son los beneficios de una paz en Colombia? Mire, los beneficios son inmensos, o sea, yo creo que todo el mundo habla de que si crecemos a más del 2% o el 3%, pero yo creo que es una cosa mucho más profunda que yo me hacía la pregunta cuando veía todos estos muchachos que hacen parte de la Selección Colombia. Cuando usted se pone a pensar a alguien como James Rodríguez y todos estos jugadores, son gente finalmente que nació, digamos, en lo que yo llamaría el último episodio de este conflicto. Y todos ellos aprendieron que hay un mundo afuera en el cual pueden tener éxito. Y creo que ahí radica un poco esa capacidad de soñar en un país muy diferente. Yo cuando miro Colombia desde afuera y lo comparo con otros países, encuentro que nosotros durante muchísimos años no fuimos un país más importante porque el conflicto era como un peso muy, muy grande que no nos permitía avanzar. Y creo que si logramos, todos los colombianos, porque aquí tienen que caber todos, resolver eso, es lo más importante. Mal podríamos tener una negociación en La Habana y un conflicto político en Bogotá. Tenemos que aprender a sortear eso. Yo creo que es el gran mensaje de la reunión de hoy. ¿Cómo lograr, doctor Luis Alberto Moreno, que el colombiano entienda? Porque miren, la discusión en el foro, muy bien lo decía Tony Blair, lo decía el propio Clinton, cuando la gente, el que ha sido víctima, dice, ¿usted cómo está sentado hablando con el que mató a un familiar, mató a mi papá? Y cómo la otra gente sí quiere la paz. Y el país, usted lo sabe, está dividido en torno a eso. ¿Uno cómo puede convencer al colombiano de que la paz es el camino? Mire, yo creo que lo primero que tiene que pasar es que la gente crea que es posible. Yo creo que el ser humano, cada uno en su forma, tiene una capacidad de perdonar. Yo, por ejemplo, y llevo muchos años, como usted muy bien lo dice, por fuera, pero yo he tenido la oportunidad de viajar por los Montes de María, por algunos de los municipios de Antioquia, y me llama la atención cuando encuentro gente que fue desplazada, que ha regresado. Y las historias que cuentan son historias de cómo su familia fue desmembrada de alguna manera, perdieron un padre, un hijo, un hermano, y solo quieren volver a tener una vida normal. Y esa vida normal la pueden tener gracias a que en esas zonas exista una seguridad básica. No podemos perder de vista de que si no hay esa seguridad básica va a ser muy difícil construir esa paz duradera. El tema también de una paz es el costo de la paz y de la financiación del posconflicto. Mucha gente se asusta porque vendrá una carga tributaria fuerte, no van a poder pagar más. Inclusive en el sector agropecuario hay temores por muchas mentiras seguramente también que se han dicho. Pero ese costo del posconflicto, usted está en el BID, seguramente tendrá que haber diversas fuentes de recursos y también los mismos impuestos. A ver, no hay duda de que habrán muchos países que quieren apoyar, digamos, ese proceso de posconflicto, pero eso no va a reemplazar la capacidad de inversión que tiene el Estado y sin duda va a requerir de un mayor esfuerzo de todos los colombianos para que vean ese dividendo más temprano que tarde, porque más allá que cualquier cosa, es una inversión en el futuro y en la seguridad económica de cada quien. Y así es como yo creo que hay que ver. Bueno, para terminar, yo quisiera preguntarles un poco, porque mira, varios medios cuando estábamos en la promoción de la tercera vía, preguntaban a la gente y la gente pues podía decir cualquier cosa, que era que iban a hacer una nueva selección o que iban a hacer una vía nueva o que era una cosa ahí de un movimiento político, pero si uno quisiera resumirle a la gente qué es la tercera vía, ¿uno cómo podría explicarlo? Yo creo que lo mejor es explicarlo por la vía de cuál era el origen. Recuerde que hace unos 30 años, cuando estábamos en el fin de la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en unos polos opuestos muy profundos. Y de una parte estaba lo que se llamaba el socialismo liberal de Europa y de otra parte estaba el neoliberalismo. La tercera vía no es ni lo uno ni lo otro, ni es igual para cada país. Es por el contrario la combinación
de buen gobierno, o sea, de buenas políticas públicas y de una buena regulación del sector privado para que realmente surta efecto y la gente tenga la oportunidad de prosperar por la vía del emprendimiento. Uno de los grandes problemas para que los pequeños y medianos empresarios con quien uno habla siempre es, por ejemplo, el acceso a financiación o el acceso a personal calificado. El factor que toda la literatura demuestra que permite que haya esa movilidad social no es otro que tener el acceso a calidad de educación, a educación de buena calidad. Cuando usted o yo nos encontramos en una calle en Colombia y se encuentra usted un niño pordiosero y usted va con su hijo, usted sabe de entrada una cosa, sabe que su hijo va a tener una mejor educación y luego va a tener un mejor futuro que ese mismo niño. Eso es lo que tenemos que corregir. Eso es lo que también se insiste en la prosperidad, o como usted lo dice, en la movilidad social. Es decir, un país no puede ser rico rodeado de pobres. Así es. Eso, ¿cómo le implementa uno una política acertada en esa materia? Porque lo que uno ve es que los países crecen, pero la desigualdad también crece. Mire, lo que es fundamental entender es que podremos decir todo lo que queramos de que los impuestos son malos o que no quiero pagar más impuestos. Pero si queremos atender todas esas necesidades, se tiene que hacer con un Estado más fuerte y con mejores recursos. Un Estado que, por supuesto, no puede ser un Estado ineficiente, que gaste mal, sino por el contrario, que lo haga con éxito. Y ahí las buenas políticas y el buen gobierno. Y yo creo que es ese justo balance lo que significa la tercera vía. Bueno, doctor, ya para terminar, así la última pregunta. El mensaje a los colombianos. Usted ha estado escuchando, y lo escuchamos todos en este panel, pero también usted viene escuchando y estudiando a Colombia. ¿Usted qué le puede decir a los colombianos? ¿Qué tanto futuro tiene Colombia? Mire, yo se lo digo de esta forma, y no porque lo piense, porque es muy fácil uno desde afuera y como colombiano no siempre tiene la camiseta. Pero le digo las historias que uno oye de tanta gente. Este es un país absolutamente admirable lo que ha hecho en los últimos 15 años. O sea, nadie se imaginaba que Colombia fuera capaz de empezar a dejar atrás una cantidad de problemas que parecían que no se podían resolver. Y hoy estamos llegando al final de un ciclo para empezar otro. Un ciclo que debe terminar con estos problemas de violencia que hemos tenido para iniciar un proceso de convertirnos realmente en un país desarrollado. De tal manera que cuando se vuelva a celebrar la próxima Copa Mundo, seguramente será en Argentina y en Uruguay, con una selección Colombia ganadora, llegaremos al año 2030 con un país en que la pobreza sea mínima, que seremos fundamentalmente un país desarrollado. Ese es el enorme reto y lo lindo que tenemos por delante. Y eso es lo que nos debe entusiasmar a dejar al lado los problemas pequeños del momento para mirar en ese futuro más grande. Doctor Luis Alberto Moreno, muchas gracias por estar en Agenda Colombia. Muchas gracias.